Buenos días, hoy vamos a mirar la fundación de los Estados Unidos de América. Aquí está la pregunta esencial: ¿qué eventos llevaron a la colonización de América? Y como dice aquí abajo, esta nación tuvo que empezar en alguna parte. Imagínate ver una película sin ver los primeros 20 minutos, no tendría sentido. Por eso es tan importante saber la historia de la fundación del país, ¿verdad? Como dice aquí, es como si fuéramos a mirar la película de Marvel, Endgame, y nunca habías mirado ninguna otra película sobre los superhéroes de la película. Obviamente vas a estar muy confundido, vas a decir, pero ¿quién es este Thanos? ¿Por qué lo quieren matar? ¿Verdad? Obviamente si no entiendes todo lo demás que había pasado en la serie, no va a tener mucho sentido. Y por eso nos vamos a enfocar en cómo comenzó nuestro país. Esta es la gran pregunta: ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo fue creado este país? Ahora, el paso número uno, la primera cosa que tuvo que suceder fue que tuvo que ser descubierto, en comillas, Estados Unidos. Ahora, por miles de años habían vivido muchísimos nativos americanos. Más de 500 diferentes tribus habían vivido en lo que hoy en día es Estados Unidos. Y toda esa historia iba a cambiar muy rápidamente con la llegada de un hombre muy famoso, muy odiado, pero también para unos un héroe, que es Cristóbal Colón. Ahora, Cristóbal Colón, Christopher Columbus, llegó acá a las Américas en 1492 y su meta era llegar a Asia. Su meta era llegar a Asia de una manera más rápida. Su meta era básicamente intercambiar para comprar muchas especies. Cuando llegó aquí estaba bastante confundido, ¿verdad? Pensó que había llegado a India. Y básicamente esa es la razón por la cual hoy en día los nativos americanos les llaman indios. Porque Cristóbal Colón hizo ese gran error pensando por muchos años que había llegado a la India. Entonces dijo, pues esto es India, ustedes han de ser indios. Entonces les empezó a llamar indios, aunque no es el término correcto a cómo referirse a estas personas, ¿verdad? Pero esa era la mente de Cristóbal Colón, que en muchas maneras por accidente llegó a este país. Casi desde el empiezo, él los forzó a ser esclavos y de buscar oro para él. Incluso si no encontraban suficiente oro, les cortaba las manos a los nativos americanos. Y este es un gran problema, y podemos mirar cómo la colonización de los Estados Unidos en muchas maneras fue básicamente una conquista. Muchas veces cuando se estudia esta época en la historia, la idea es que América era un lugar vacío, listo para ser colonizado. Pero la realidad es que, una vez más, habían vivido muchos nativos americanos y seguían viviendo muchísimos millones y millones de nativos americanos aquí en las Américas. Y casi desde el empiezo podemos mirar qué tan mal iban a tratar a estas personas. España era un país muy fuerte. Incluso ellos habían reclamado todo el nuevo mundo que ellos habían descubierto, porque ellos habían llegado ahí primero. Ahora, como ellos llegaron ahí primero, dijeron, ahora todos estos continentes de acá son de nosotros. Ahora, Inglaterra sabía que el norte de América no había sido tan colonizado todavía, no habían muchos españoles ahí. Entonces era el lugar perfecto para que ellos intentaran colonizar este lugar. Ahora, tal vez algunos se preguntan, pero ¿por qué no Inglaterra básicamente peleó en contra de España y tomó todo su territorio si ellos querían colonizar a las Américas? Ahora, la razón es que España se empezó a convertir en un país muy fuerte y poderoso, ¿okay? Cada vez que ellos conquistaban a una nueva parte de las Américas, encontraban oro y usaban esas riquezas para hacerse más poderosos, y ahora que ya eran más poderosos y tenían más barcos y suministros y exploradores, podían llegar una vez a las Américas y conquistar más y agarrar más oro, y básicamente era un ciclo que los hizo básicamente el país más poderoso durante esta época. Ahora, cuando llegaban aquí a las Américas, es interesante que los españoles llegaban aquí con su bandera, la ponían debajo de la tierra y decían, ahora todo este territorio
es de nosotros. Y es interesante, ¿verdad? Es el mismo concepto como cuando llega un cholito y pone ahí que Westside sabe que en Stater Brothers, y ahora piensa nomás por hacer eso, ahora Stater Brothers va a ser de ellos. No hace sentido, ¿verdad? Los nativos americanos were sitting there like, excuse me, nosotros vivimos aquí y hemos vivido aquí por miles de años. Ese no es tu territorio, es de nosotros, ¿verdad? Pero obviamente iban conquistando a personas como los aztecas y los incas, los españoles y eventualmente también los británicos de Inglaterra. Es la misma manera como, por ejemplo, cuando tal vez tus amigas o amigos, ¿verdad?, miran a un niño o niña que les gustan y dicen, oh, no, ese niño es mío, ¿ok? Ese niño Brian es solamente mío. Nadie más puede salir con él, nadie más puede hablar con él, ¿ok? Aunque Brian ni tiene idea quién eres tú, ¿verdad? You can't just claim someone, right? Pero eso es lo que hizo España en las Américas. They claimed todas las Américas para ellos mismos. A veces como los niños en educación física que agarran los long lockers, ¿verdad?, para ellos. O es como por ejemplo cuando eras un niño chiquito que tenías muchas galletas y tu mamá decía comparte con tus hermanos y tú ¿qué hacías? Las lambías todas para que nadie las quisiera. You were claiming them, ¿verdad? Eso es lo que hizo España. Inglaterra lo que tuvo que hacer es básicamente explorar el norte de las Américas, porque ellos sabían que no había una presencia fuerte de españoles ahí, no había muchos españoles en ese territorio. Eso era perfecto para que ellos poco a poco empezaran a tratar de agarrar riquezas como los españoles. Querían copiar a los españoles básicamente. El paso número 2 son las ideas. Hubo ideas muy importantes para la fundación de nuestro país. Y si recuerdan el año pasado con Martin Luther, recuerden que su idea era que no ocupábamos a la iglesia para tener una relación con Dios. La idea era que tú nomás deberías de obedecer a Dios y la Biblia y no tanto a la iglesia, que la iglesia no era tan importante. La pregunta que se empezaron a hacer la gente es, es un buen punto, no deberíamos de tener que seguir a ningún hombre, sino solo a Dios. Entonces tal vez eso quiere decir que tal vez no tengo que seguir o obedecer a mi rey. Y esto era un concepto muy revolucionario para esta época. Esto no era algo común, pero poco a poco fue tomando fuego esta idea de que los humanos en muchas maneras somos creados iguales, que ninguna persona debería de ser más poderosa que otra. La Reforma dio esta idea de que nadie está por encima de una relación con Dios, ni el mismo rey. Esto llevó a la idea de que nadie tiene que obedecer el gobierno, sino solamente a Dios. Ahora, algo similar sucede entre la escuela y tus papás. Si tus papás te dicen, hey, tú defiéndete, si alguien te pega, está bien que te defiendas. Ahora, la escuela dice que si alguien te pega a ti y tú le pegas a ellos, van a haber consecuencias. Pero al final del día, si tus papás, que son la autoridad suprema, si ellos te dicen, si alguien te pega, tú les puedes pegar a ellos, entonces tú les vas a hacer caso a tus papás y no tanto a la escuela, ¿verdad? Y si básicamente te peleas y tú te estabas defendiendo, tú no le vas a tener miedo a la escuela porque tú ya sabes que tus papás te habían dado ese permiso. Es la misma idea aquí, el mismo concepto. La gente creía que Dios era el supremo y no el gobierno. Y eso era un concepto muy nuevo. El paso número 3 son los colonos mismos. Los colonos empezaron a venir una vez más de Inglaterra por la razón de querían esa libertad de religión para poder practicar cualquier religión que quisiera y también por razones económicas. En esta época en Europa habían muchísimas personas y ya no había mucha tierra para que nuevas familias pudieran tener. Y en esta época la gran mayoría de gente eran granjeros. Ahora, para ser un granjero necesitas mucho terreno, mucho territorio, mucha tierra para poder estar bien económicamente. Ahora, en Inglaterra y en Europa, la gente se empezó a venir a las Américas por el hecho de que había muchísima tierra acá, muchísimo terreno, y ya no había mucho espacio en Europa. Entonces vinieron acá para una nueva oportunidad económica. La colonia de Roanoke fue el primer intento de una colonia permanente aquí en los Estados Unidos por los británicos.
Ahora lo interesante es que cuando llegaron aquí se les hizo muy difícil tratar de sobrevivir. Se quedaron sin suministros. Entonces el capitán básicamente decidió: voy a regresar a Inglaterra para obtener más suministros y voy a regresar. Quédense aquí, todo va a estar bien. Pero cuando regresó el capitán, ya no había nada. No habían rastros de las personas que habían vivido aquí. Y es un misterio bastante grande. Muchos piensan que se fueron a vivir con los nativos. Algunos piensan que los españoles los atacaron y los mataron a todos. Otros piensan que todos los colonos murieron. Pero lo extraño es que también dejó a su nieta aquí en la colonia de Roanoke. Y fue muy raro porque él básicamente miró unas horas, después de no encontrar nada, se fue rápidamente. Y es bastante extraño porque si tú tenías un familiar que vivía ahí, probablemente vas a intentar un poco más para tratar de buscarlo. No hace sentido esta situación. Es como tú planear toda una quinceañera. Ya compraste tu vestido, los chambelanes ya están listos, ¿verdad? Ya te gustan algunos de ellos, ¿verdad? So you're all excited about it, ¿verdad? Toda la gente ya está lista, el pozole ya está listo, tu papá ya está listo para llorar cuando baila contigo, ¿verdad? Toda la gente ya está bailando el caballo dorado, tus primos cholitos ya están listos para pelearse con otros individuos, ya todo está listo, pero tú tienes que irte a comprar más sodas. Y cuando regresas de este fiestonón, ya no hay nadie ahí. ¿Sabes qué? Nomás me fui rapidito y regresé y ya no hay nadie aquí. Es lo mismo que sucedió en la colonia de Roanoke. No tiene sentido. ¿Qué pasó con toda esa gente? Y como les digo, es uno de los grandes misterios de la historia de Estados Unidos. Aquí tenemos la primera colonia permanente de los Estados Unidos por medio de los británicos, que se llama Jamestown. Aquí los individuos, los colonos que llegaron aquí, básicamente trabajaron mucho con los nativos por un tiempo. Eventualmente iban a haber guerras entre ellos, pero esto sucedió solamente después de que casi 500 colonos se murieran de hambre. ¿Verdad? Esas personas se estaban volviendo locas, estaban muriendo de hambre. Vinieron acá para riquezas, pero el problema es que muy pocos de estas personas que vinieron a las Américas querían trabajar. Y esto resultó en muchas muertes. Estas personas, las primeras que vinieron a la colonia de Jamestown, por ejemplo, eran personas económicamente que estaban un poco mejor. Entonces ellos no estaban impuestos a trabajar tan duro. Es como, por ejemplo, si agarraras a la familia de Donald Trump y los llevaras a los campos donde están las frutas y los pusieras a trabajar ahí al lado con los inmigrantes. Probablemente no van a hacer un buen trabajo porque ellos no están impuestos a trabajar de esa manera. La misma situación sucedió con la gente que llegó a Jamestown, la primera colonia establecida permanente de los Estados Unidos. Cuando llegaron aquí, se les hizo muy difícil tratar de sobrevivir. Esta otra colonia, la colonia de Plymouth, y estos individuos eran personas que estaban escapando por libertad religiosa. Ellos querían poder practicar su propia religión. Y esto es lo que uno de ellos dijo. Dijo: seremos una ciudad sobre una colina, los ojos de todas las personas están sobre nosotros. Ellos sabían que esta colonia, que este experimento de libertad religiosa era algo nuevo y que muchas personas del mundo iban a mirar a ellos, a mirar si esta libertad religiosa y este concepto era posible. Y estaban un poco más preparados para trabajar y para vivir aquí por mucho tiempo. Los de Jamestown, su idea era básicamente llegar aquí, encontrar mucho oro, porque pensaba que habían oro por donde sea, y rápidamente regresar a Inglaterra, y básicamente iban a ser ricos el resto de su vida. La gente de Plymouth era lo opuesto. Ellos querían vivir aquí, querían establecer una nueva sociedad. Pero como los otros colonos, la vida de ellos también fue dura y también muchos murieron. Y aquí es donde sucede la historia famosa del Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, donde los nativos ayudaron a los peregrinos de Plymouth. A pesar del mal comienzo, las colonias empezaron a crecer poco a poco. América tenía tierra en abundancia, recursos y libertad
a diferencia de cualquier lugar en Europa. El rey vio el valor en estas colonias y pronto empezó a motivar a más personas y a patrocinar a más personas a venir a las Américas. En poco tiempo habían 13 colonias y un verdadero nuevo mundo. Pero por hoy vamos a parar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima.